según desde donde yo miro voy a ver caos o voy a ver orden. Un orden oculto. Cuando Newton nos dice, en una explosión todo cae con un orden, y uno hasta hace un minuto la palabra explosión, azar, caos, las tiene como sinónimos, empezamos a ver que es necesario variar desde dónde lo vemos. De entrada, esta es la primera recomendación ante el caos. Cuando una persona entra en caos, lo más difícil es que diga, empieza a describir el caos. Tú le dices, bueno, a ver qué te pasa, y estoy en caos, mi pareja, tal cosa y tal. Y se puede pasar toda la sesión, todo el año, toda la vida describiendo el caos. Si tú lo escuchas atentamente va a ocurrir algo. Te vas a dar cuenta de que no dice lo que quiere lograr. Falta creación. Se cree que porque está contando el problema es obvio qué es lo que quiere lograr. Y no es así. De hecho pasa cada vez peor. La persona cada vez más se identifica con eso que ubica como caos. Supongamos una enfermedad. Eso es un caos del organismo. Ok, sin embargo sigue un orden oculto. La medicina estudia por qué se generó la enfermedad. Hay un orden de eso que entendemos es caótico. Ahora bien, fíjate lo que pasa. Cuando la gente empieza a padecer una enfermedad, cada vez se identifica más a la enfermedad. Tanto que habla, se presenta y a los 2 minutos ya está hablando de su enfermedad. Es indiferenciable de su identidad. Lo mismo cuando alguien tiene un problema en el trabajo. Se empieza a hacer cada vez más idéntico a ese problema y no ubica lo que quiere. Y si tú le preguntas, bueno, ¿por qué no me dice un minuto? ¿Usted qué cree que es la solución? ¿Qué quieren? Hablan 2 renglones y dales tiempo, por reloj, vuelven a hablar del caos. Esto le da una poderosísima razón a lo que estamos diciendo. ¿Qué es caos? Dijimos, falta de creación, no falta de orden. El primer paso empieza por ahí. Primer paso del método de la magia. Comprender que hay un caos en nosotros que no se va a ordenar con lo que el mismo caos nos sugiere, que es seguir pensando en el caos. Esto hace que el primer paso del método de la magia también se nombre con el nombre más caótico para el ser humano. Dijimos, por ejemplo, sinónimos de caos: explosión, azar, arbitrariedad. Sin embargo, decíamos antes, en la India, al caos lo nombran ilusión, imaginería. Imaginarte las cosas y no poder diferenciar la realidad. Eso es lo que estudiaron los griegos desde la India, a través de Sócrates, Platón, y el que lo formalizó fue Aristóteles. Pero como Platón fue a la India y Aristóteles era discípulo de Sócrates, Aristóteles era discípulo de Platón, entonces, ¿qué pasó? Esto está sistematizado en Sócrates, que como maestro, en Platón como discípulo y en Aristóteles es el que lo escribió. Que precisamente cuando estamos hablando de la creación de algo, empieza a ocurrir que mientras queremos ordenar algo, el caos se reinstala como si quisiera que lo atiendas, que lo escuches, que lo develes. Es como que el caos grita más fuerte cuando tú crees que el caos tendría que callarse. Es como esos maestros que cuando te dicen lo que no quieres escuchar, le dan la espalda y se van, y entonces después toda la realidad le da la razón al maestro, le está gritando más fuerte la realidad, escúchalo, escúchalo. Entender al caos como un maestro es entender de entrada qué hay que hacer ante el caos. ¿Por qué? Porque precisamente al caos, que viene de la India como personaje, en la India lo nombraban con una palabra que es clave y es reveladora de qué hay que hacer ante el caos. Acá entramos en tema, ya de qué hacer ante el caos. Una vez que empezamos a verlo, en lo real, no como una falta de orden, sino como una falta de creación, en la India la palabra caos, la palabra que los griegos toman como caos, no era la palabra caos, era la palabra Gauss. ¿Y qué es Gauss en el indoeuropeo? ¿Qué es Gauss en el sánscrito, de donde viene el concepto que después va a ser el que conocemos caos? Abrir la boca para sacar lo que hay adentro. Gauss. Es como decir, también se usa para las gas, el gas que sale cuando hablamos, el éter que buscaban los griegos. También es una etimología para cosas tales como bostezar, desperezarse, eso que uno hace cuando está en tinieblas y ahora quiere empezar el día, quiere empezar a crear.
Las tinieblas en esto tenían mucho que ver porque uno de los hijos de Caos era tiniebla, pero bueno, ya nos vamos muy en datos simbólicos, pero es importantísimo entender. Ahí tenemos el paso 1 al 2. En la India, al lugar más claro de Caos, lo señalan como eso que nosotros creemos que es lo que tenemos que seguir para resolver el caos. 2 puntos. A ver, lo voy a decir bien claro, ¿eh? La idea. ¿Qué dijimos antes? Me identifico al problema cada vez más. Mis ideas cada vez más están más tomadas. Id significa identidad. Id significa identificarse. Id significa, en latín, lo que los griegos llaman ego. Hay un problema de que el ego, el yo, se identifica a las ideas que son las que precisamente le traen el caos. ¿Qué significa esto? Sácate de la cabeza la idea, identidad, identificación. Sácate de la cabeza la idea de que con más ideas vas a resolver el caos, porque la idea es el caos. Aristóteles lo ubica con claridad. Hay un solo enemigo para Aristóteles. ¿Cuál es? Bueno, en lógica, no olvidemos que Aristóteles inventó la lógica, lo que llamamos lógica viene de ahí, o sea, viene de la magia, porque insisto, Sócrates, Platón y Aristóteles eran un triángulo iniciático, pero bueno, digamos claramente, Aristóteles enseña que no podemos aprender lógica, no podemos aprender a pensar ordenadamente, porque ya en nosotros hay un orden que se llama implicación material. Ese orden que piensa en nosotros es caótico. ¿Por qué? Porque no vemos el orden oculto. ¿Qué es el caos? La implicación material. ¿Qué es la implicación material? Muy fácil. Sí, entonces. Así se llama. Sí, entonces. Eso es nuestra cabeza. En la India lo llaman el mico, el mono. El mono va una rama, va otra rama, va otra rama, va otra rama. Así son nuestros pensamientos, nuestras ideas. Un sí, entonces. Si pasa esto, entonces está mal. Si pasa esto otro, entonces bien. Si yo no tengo dinero, entonces no puedo hacer lo que quiero. Es un repertorio de sí, entonces. Ese es el veneno mental. Así lo llamaba Aristóteles y así quedó claramente situado en la lingüística cuando después de esto se arman leyes que son las que Lacan toma. El veneno mental de lo que en la India llamaban savikalpa, que es asociaciones mentales automáticas en nosotros. Savi es construcción, y esto es importante, son construcciones que ya están hechas en nosotros. Si yo sigo pensando, voy a ordenar el caos. Sí, entonces. No funciona. La idea es la unidad del caos. Acabamos de decir algo. La unidad básica. Si nosotros dijéramos, bueno, supongamos, ¿cuál es la unidad básica de una epidemia? Y la falta de higiene. Si la gente se higieniza, supongamos. La unidad básica que transmite una enfermedad, que es el caos como falta de creación, la unidad básica es la idea. ¿Por qué estoy diciendo esto? En nuestra cabeza creemos que con más ideas vamos a resolver el caos y la idea es la bola de nieve, que cuanto más la dejas andar, más arma caos. Por eso el paso 1 del método de la magia es el paso de la idea. ¿Y cuál es el paso 2 con el que empiezo yo a del caos tomar distancia? ¿Cuál es el paso 2? Gauss. ¿Qué decíamos antes? Dejar salir por la boca esa tiniebla. Gauss era el origen de la palabra caos. El caos y el Gauss eran como dos tiempos de una misma cuestión. La parte oscura, el caos, y el Gauss, la parte luminosa. Pero es la misma palabra. Es como la palabra gurú, que en Occidente se conoce. Gurú significa al mismo tiempo luz y sombra. El gurú muestra las dos cosas, la parte luminosa y la parte sombría. Paso 2 del método de la magia. ¿Qué hacemos ante el caos? Lo que todo Dios, lo que toda deidad y lo que todo iniciado hizo ante el caos. 2 puntos. Lo que nadie hace. Nombrar. ¿Qué es la Biblia? Génesis 1:4 y ya estás ahí. Empieza el caos. En el inicio, un caos. Tinieblas. El Herbos de los griegos, que era uno de los hijos de caos, etc. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios ante eso? ¿Piensa? ¿Qué hace Dios ante eso? ¿Se pone en marcha? ¿Qué hace Dios ante eso? ¿Se autolamenta? No, ¿qué hace Dios ante eso? Una cosa insólita. Y dijo Dios. Ese es Gauss. Esto es lo primero. Esto es lo primero.
Lo primero que hacemos ante el caos es lo que todas las deidades nos muestran en todas las Biblias. 2 puntos. Lo primero es nombrar. ¿Qué hacía Dios ante el caos? Nombraba. ¿Nombraba qué? Lo que quería crear. ¿Qué dijimos antes? Caos es falta de creación. Dios, ante eso, nos está dando un mapa, todo Antiguo Testamento, todo escrito sagrado. La deidad, sea la que sea, esto es por igual, lo encontré en todas las culturas por igual, ahí expresó por la boca y dijo lo que quería. Y haya luz, y haya división de aguas de arriba y abajo, y haya especies, y empezó a decir lo que quería crear. Esto es el segundo paso del método de la magia. La palabra ordena al caos de la idea, no la idea ordena al caos de la idea. Todo el mundo tiene una tremenda ingenuidad al respecto, porque todo el mundo cree que, bueno, cuando yo te quiero decir lo que quiero lograr, yo lo tengo claro en mis ideas, pero no te lo sé decir. Bueno, ahí tenemos a Aristóteles. Si no lo puedes decir, no lo puedes hacer. Y lo que vas a hacer es lo que dijiste, no la idea de lo que dijiste. Ya estamos entre el paso 1 y el 2. Acá entramos en el registro simbólico por excelencia. Simbolizar lo que queremos lograr, ¿con qué lo simbolizamos? Con palabras. ¿Y esto qué es? Esto es algo espectacular. Porque la palabra, bueno, nos vamos a Cristo. Una palabra basta para salvar. Cristo pedía ante el enemigo en situaciones difíciles, lo que sea, haz baraka. Lamentablemente se lo tradujo como se lo quiso traducir, pero una de las únicas traducciones más o menos buenas de esa, ¿cuál era? Bendecir al enemigo. ¿Y qué es bendecir en una situación de caos? Estoy ante el enemigo. Y Cristo decía, bendigan, bendecir, dad la baraka al enemigo. Y ese baraka es la misma etimología de araka, escuchémoslo, abracadabra. ¿Y qué es abracadabra? Crear realidad hablando. La frase abracadabra significa yo creo la realidad hablando. Y Cristo invitaba a sus discípulos que cuando se venía el enemigo encima, dad la baraka. Lamentablemente se lo tradujo de 1000 maneras, horribles todas, pero hay una que nos puede servir. Una de las traducciones, que en este caso es la latina, dijo, dad la bendición al enemigo. Y uno dice, ¿cómo me viene el enemigo encima? Y yo veo el enemigo, la enfermedad, el enemigo, el caos económico, el enemigo, alguien que me traiciona, lo que fuere. Y Cristo dice, me ponga a bendecirlo. Lo que está diciendo es perfectamente consistente con qué se hace ante el caos. Decir bien, bendecir. Porque si yo digo mal, si yo ante eso maldigo, obtendré una situación maldita porque está mal dicho. Acá empieza un juego que es el camino de la iniciación. ¿Por qué? Porque cuando el humano tú lo invitas, bueno, a ver, para un minuto de contarme tu tremenda identificación al caos. Ya entendimos que te crees víctima de una cosa que en realidad para ti es caótica, injusta, no entiendes por qué, bla, bla, bla. Dime tú ante eso qué quisieras lograr. Lo que vemos es inmediatamente que no puede poner en marcha la bendición. No puede decir bien lo que quiere lograr. Claro. Es decir, al hablar va a empezar a surgir otra cosa, no la que cree que dice. Bueno, lo que yo quiero es urgente, lo más rápido posible, para resolver mi falta de dinero, poder encontrar un trabajo, urgente, el que sea. Acabas de maldecir. Claro. Tú no quieres encontrar un trabajo, tú quieres poder encontrarlo. ¿Comprendes la diferencia? Si yo quiero poder encontrarlo, ya estoy diciéndole al universo lo que yo quiero. No encontrarlo, poder encontrarlo. ¿Qué me va a pasar? Voy a generar los siguientes pasos, hasta el paso 11, voy a generar ir a todos los trabajos en los cuales ya tomaron gente. Ir a todos los trabajos que no me sirven. ¿Por qué? Porque yo quiero poder hacerlo, no quiero hacerlo. ¿Qué está ocurriendo? Está empezando a salir a la luz algo que a mí me va a dar un poder que yo no tenía. El poder descubrir de dónde viene ese poder sobre mí. Hay algo en mí que le ordena a la realidad, por favor que se entienda bien esto, lo que después ocurre. Porque lo que va a ocurrir es lo que dijo que ocurra. En la India esto se grafica en el Bhagavad Gita con la relación del humano al divino. El humano, Arjuna, y el divino, Krishna. Un día se reencarna, decide encarnarse la divinidad, la deidad, para ayudar al humano.
Y se reencarna y viene la gran pregunta. ¿Dónde se encarna la deidad? Supongamos que yo te digo, bueno, por el motivo que sea, un oráculo o algo me dijo, en tu casa tienes encarnada la divinidad en algo. ¿Dónde la buscas? En tu vida tienes la divinidad en algo. Bueno, se le presenta a Arjuna. Arjuna era un capitán de ejército, un general de ejército, mejor dicho. Uno podría decir en su espada mágica, como Arturo, ¿no? Si pasamos muchos capítulos del Bhagavad Gita, descubrimos algo que está exactamente en el punto que estamos situando. La divinidad, Krishna, se encarna en lo que se llama en la India el auriga. ¿Qué es el auriga? Hoy sería el taxista, el cochero. Auriga, el que te pone la oreja, auriga, el que te aurícula, el que te pone la oreja, para que tú le digas a dónde quieres ir. Y la divinidad va hacia donde le has dicho. Si yo le digo, quiero curarme. Qué maravilla. Claro, es maravilloso. La enseñanza es clarísima, porque te dice otra vez lo mismo. Te dice, con la palabra me curo del caos de la idea. Paso 1 de método de la magia, paso 2. Pero la palabra, no la idea que yo tengo de la palabra. Si yo le digo al taxista, a mi vida, a dónde quiero que vaya, no va a ir a donde yo me imagino, a donde yo creo, sino que va a ir a lo que simboliza mi palabra y lo real va a obedecer a eso. Si yo, bueno, lo que quiero ante esta enfermedad es de una vez por todas, para siempre curarme, estas cosas que la gente, ahí acabas de maldecir lo que va a ocurrir. Para curarte hay que primero enfermarte. Yo no quiero estar sano, yo quiero curarme. Le estoy dando a mi universo la orden de enfermarme. ¿Y es lo que pasa? Yo quiero adelgazar, entonces vuelven a engordar, porque para adelgazar hay que engordar. Yo quiero que dejes de gritarme de una vez por todas. No te puede dejar de gritar si primero no te grita. Otra cosa es yo quiero estar delgado, yo quiero que no me grites, o yo quiero... Pero, ¿qué vemos? Que cuando alguien quiere decir, lo primero que surge es una maldición, un maldecir. ¿Eso qué es? El orden oculto que había en el caos. Pero yo con eso descubro que entonces soy un mago excelso, porque me la pasé diciéndole a la realidad lo que la realidad efectivamente obedeció. Yo quiero adelgazar, pero bajo 4 kilos vuelvo a subir. Es que no puedo adelgazar si no subo de peso primero. Y yo no es que estoy ubicando que quiera estar delgado. Yo estoy ubicando que quiero adelgazar. Yo quiero curarme, no quiero estar sano. Entonces me vuelvo a enfermar. Yo quiero poder encontrar trabajo, no quiero encontrarlo. Yo quiero mañana salir a buscar trabajo. Salir a buscarlo, no a encontrarlo. Cuando empezamos a descubrir el poder que tiene la palabra sobre la idea, hemos empezado a ordenar la idea. ¿Por qué? Porque lo primero que vimos que es que esa idea ya estaba ordenada por dichos que están en mí, pero no soy yo. Ahí empieza el juego de la iniciación. Yo empiezo a iniciarme. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando y no hablo yo. ¿Quién habla en mí? Bueno, la pregunta que Buda le hacía a los discípulos. ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿Quién habla en mí? Los paradigmas imperantes, el id, el ego, las ideas de no se puede conseguir trabajo porque no hay trabajo en el país. ¿Y por qué otro consigue y tú no? El paradigma habla por ti, tú no hablas. Paradigma es otra palabra griega muy clara. Para, al lado de, como paralelo. Digma, dicho maestro. Algo que yo digo y es matriz. Quiere decir, al lado mío hay dichos, matrices que hablan y me dicen, eso se puede, eso no se puede, esto sí, esto no. Eso maldice lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque de antemano ya le dio la dirección a la auriga, a Krishna, al cochero. Retomemos. Estamos en un punto muy clave. Estamos pasando del paso 1 al paso 2, que es de estar dentro del caos y creer que el caos es un problema, que lo tengo que resolver porque no hay orden, a el agente con el cual el caos muestra que tenía un orden oculto. Cuando yo quiero decir lo que quiero lograr, ¿qué va a ocurrir? Yo quiero bendecir, decir bien, quiero lograr tal cosa. Y lo primero que va a ocurrir, no se hagan problema, le ocurre a todo el mundo, no te puede no ocurrir. Y no está mal que te ocurra. El problema está si ante eso tú no te inicias, o sea, no inicias en eso un lugar diferente desde donde ahora has tomado el toro por las astas. ¿Por qué? Porque siempre lo vas a decir mal de entrada. No se puede de entrada decir bien. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera iniciación. Si de entrada en mí todo está ordenado para que yo no me manifieste, no tenga que aparecer, entonces ¿para qué me encarné? ¿Para seguir el paradigma, el ideal?
de la situación, del tiempo, de las ilusiones de lo que en cada época creemos que es real o no. Si tú llevas a alguien a una encarnación anterior, por ejemplo por hipnosis, yo lo hacía décadas atrás, eso es una experiencia, es una pérdida de tiempo, pero no importa, en su momento hubo que advertirlo. Pero tú vas a ver que está atrapado en el mismo problema que en esta encarnación. Es tremendo. Wow. Entonces la gente dice, por eso me pasa esto acá, porque en la encarnación anterior yo tenía... Llévalo al anterior del anterior, sigue atrapado en el mismo problema. Llévalo al anterior del anterior del anterior del anterior del anterior. Quiere decir, nos encarnamos para salir de un patrón caótico. Me da lo mismo cuál es el tuyo o el mío. Cada uno tiene un patrón de caos, de que en la encarnación finalmente llegó a lo que no era lo que quería. Y si logró en algunas cosas lo que quería, fue a costa de un gran caos. La gente, para tener el trabajo, entonces sacrificó la familia, su salud, terminó con un infarto. El caos siempre termina generando lo que no querían. Ok, ese patrón le da sentido a la vida. ¿Por qué? Porque entonces yo me encarné para precisamente iniciarme, ir más allá de ese patrón que en algún caso se manifiesta como enfermedad, en otro como ruina y en otro como traición, pero que si esto lo llevas a encarnaciones anteriores y ves que es como que el universo te hizo un regalo, te regaló un patrón caótico del que tú tienes que aprender. ¿Con qué y cómo lo reproduces encarnación tras encarnación? Acá el psicoanálisis nos enseña muchísimo. El caos no resuelto con papá y mamá es el que después tenemos con el jefe y la esposa. Un mismo patrón de caos que se repite. Lo mismo que pasó a lo largo de una encarnación es lo que vemos a lo largo de las encarnaciones. Ahora, aquí estamos en el punto en el que podemos sobre eso avanzar. Para esto necesitamos el tercer registro. Es impresionante porque realmente yo pienso que todo lo que las personas hablan, luego tú le ves las vidas y pasa eso exactamente. Se En la refleja India hay una en frase todo. que es una frase, una vida. Cuando tú le pescas la frase con la que maldice, la frase desviada, ves que toda su vida... Yo insisto mucho en esto, hace ya muchísimos años que yo antes en forma personalizada, ahora por internet, somos miles de personas iniciando los 11 pasos todos los meses y no hay vez que no ocurra. Cuando tú le escuchas y le muestras el dicho desviado, toda su vida se ordena. Claro, si esto es lo mismo que me pasó siempre, porque es verdad, si yo estaba sano, no me atendían en mi familia. En mi familia atendían al enfermo, entonces yo quiero curarme, no quiero estar sano, porque así ¿se entiende? Se ve un orden. Claro, yo quiero buscar trabajo, no encontrarlo, porque en mi familia hablaban siempre mal del que tenía trabajo, del que tenía dinero. Parece que tener dinero era un pecado. Se empieza a ordenar. Ahora, por favor, pie de página. La misma India enseña, no existen errores de diseño en una encarnación. Vamos a decirlo otra vez. No existen errores de diseño en una encarnación, porque no existen errores de diseño en el universo. ¿Qué quiere decir? Yo tuve la familia exacta, el papá exacto y la mamá exacta, para aprender a salir del patrón que yo tenía que aprender a salir. Para eso me encontré con ese padre, con características tales. Nadie es víctima de su historia. Esto es genial, porque te sacas la mochila de piedras, dejas de autolamentarte, dejas de culpabilizar y te preguntas otra cosa, ¿qué tengo que aprender yo de eso? ¿Por qué a mí? Porque precisamente ese patrón es del que viniste a liberarte. Y al tener, ¿cómo lo sé? Bueno, una vía, te puedes ir a encarnaciones anteriores, pero lo tengo que creer, qué sé yo, ¿viste? Puede ser una tontería hipnótica. Sí, entonces veámoslo. Te la pasaste generándolo todas las veces, porque una y otra vez te la pasas diciendo las frases para generar otra vez el mismo patrón. Pero se llama patrón, tiene un peso sobre la vida de la persona. Ahora bien, hemos logrado hacer un cierto movimiento que es de lo imaginario a lo simbólico, para ahora entrar en lo real. Ninguno de los tres registros es el que nos imaginamos. Si yo le pregunto a la gente, ¿cuál te parece que de los tres registros es el mejor? Y lo real, no. ¿Ves? Lo imaginario, lo que te imaginas, le hace obstáculo a ordenar lo que yo quiero generar en la realidad. Pensemos así. Tú cuando vas a un restaurante y llamas al mozo, ¿qué estás haciendo? Usando la Gauss, la palabra. ¿Qué estás haciendo? Ordenando. Voy a ordenar, mozo, venga. Ordenar es usar la palabra. Ordenar, yo quiero comer esto y esto otro y esto otro. La palabra de por sí es ordenar. Yo no puedo dar órdenes sin palabra. ¿Qué quiere decir? La palabra ordena. ¿A quién?
al auriga, que me va a llevar en lo real hacia tal cuestión, al mozo, que entonces me va a traer el plato que yo dije. Si yo al auriga le digo, quiero ir a un lugar, y me equivoqué al decírselo, todas mis palabras son las que dirigieron. Mis ideas al cochero, al taxista, no le llegan. La posibilidad del registro simbólico tiene ese peso sobre lo real. Esta es la noticia tremenda. La palabra dirige a lo que creemos que es real, porque la realidad es una ilusión imaginaria que se ordena de acuerdo a órdenes, instrucciones. Claro, esto es demasiado difícil de aceptar. Que la gente ordena. Excelente. Claro, ahí tenemos frases fundamentales tanto de la iniciación como de los iniciados, como de lo que la ciencia está descubriendo. Cristo dice cuando le preguntan, ¿tengo que ser vegetariano? ¿No tengo que ser vegetariano? ¿Tengo que comer esto? Cristo dice, escucha la frase que dice, ¿no? Dice, lo que enferma tu vida no es lo que entra por tu boca, es lo que sale de tu boca. Ahí tenemos claro. Lo que te hace caos es lo que sale de tu boca. ¿Qué sale de tu boca? La palabra. No está hablando de otra cuestión, está hablando de eso que para él era una palabra clave que les decía a los discípulos, Rahma. Lamentablemente tú le dices a la gente de qué hablaba Cristo, no tienen idea. Rahma, una palabra con esa palabra de que sale de adentro, que a su vez es un anagrama de amor, Rema, amor. Él usaba eso y les decía a los discípulos, siguiendo la Rahma nos encontramos en la Rema. ¿Esto qué es? Siguiendo la palabra nos encontraremos en el amor. ¿Qué es amor? Sin muerte. Amor, amorvidez, sin muerte. Para vencer a la muerte necesitamos la palabra. Siguiendo la Rahma nos encontraremos en la Rema. Esto es fundamental entender que Cristo tenía ese cuidado con la palabra. ¿Qué pasa ahí? Entramos en la vertiente en la que ahora podemos desafiar en lo real lo que creemos que es caos si ordenamos con la palabra. Ahora tenemos el ordenador. No es pensar. No me pongo en marcha todavía. Seguramente por lo menos la gente conocerá que existen los manuscritos del Mar Muerto. Evangelios mucho más primarios que Mateos, que Marcos y que Lucas, no que Juan. Digo que los canónicos. Los manuscritos del Mar Muerto son Cristo en acción. Cristo en acción. Cristo haciendo cosas que en la Biblia no tienen ni idea que fueron hechas. Ok. Los manuscritos del Mar Muerto tienen casi una frase mantra, una frase que se repite continuamente. El maestro de justicia, que para los gnósticos cuando se develó no hay duda de que era Cristo, el maestro de justicia de los esenios, de donde Cristo era parte de... Yo he enseñado la historia oculta de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo y la historia oculta de Cristo, pre-cruz y post-cruz. O sea, de estas cuestiones podríamos hablar, pero con muchísimo gusto. Ahora, lo que Cristo enseñaba era, no, escúchame bien, no pongas en marcha la acción si primero pensamiento, palabra y emoción no están enfocados. ¿Uno qué hace cuando... Claro, ¿entiendes? Es genial, es un ordenador, es un método. Palabra, pensamiento y emoción tienen que estar alineados para recién ponerse en acción. La gente, si no, ¿qué hace? Le transmite más caos a la situación. ¿Por qué? Porque se queda con la idea, porque no escucha lo que dice cuando habla. Porque la emoción va para otro lado. Sí, no, yo digo, pero yo sé que no yo siento que no lo voy a lograr igual. Yo siento que igual voy a... Con emociones, pensamientos y palabras caóticas, transmitimos más caos. Y después encima, como lo transmitimos a la situación, se nos confirma, y viste, el imaginario se me afirmó, el paradigma tenía razón, la idea tenía razón, y el ego quedó... Es peor. ¿Por qué? Porque le transmitió el caos. Estamos ubicando el punto central en el que eso que llamamos caos ahora puede ser visto en lo real. ¿De qué hablamos cuando hablamos de caos en lo real? Si yo hasta ahora dije, podemos situar que la cuestión que creemos realidad se constituye a partir de palabras, y esas palabras son las que van a generar un efecto, más allá de lo que yo me imagino. Estoy diciendo algo de lo cual ahora la física está desayunándose desde hace 1950 y pico, desde 50, medio siglo, nada más, 60 años.
que el observador, cuando va a generar un experimento, la idea de que él es objetivo y que lo que va a hacer no es subjetivo y que él nos va a contar lo que ahí ocurre y que él no tiene opiniones, todo eso era imaginario, Maya para la India. El observador le transmite al experimento lo que tiene que ocurrir en el experimento. Esto se llama en física, en cuántica, el efecto observador. ¿Y qué dice? Que lo que ocurre con la partícula, con lo real, con la cosa, con lo que creíamos que de los tres registros era el más importante, lo real, está supeditada a lo que el científico simbolizó por sus ecuaciones simbólicas que iba a pasar ahí. Para decirlo claro, si yo bombardeo un electrón con otro electrón y según mis ecuaciones va a ir a la derecha, como las bolas de billar, va a la derecha. Pero si otro va y va pensando que por lo que simbolizan sus ecuaciones va a ir a la izquierda, con el mismo experimento le va a la izquierda. Esto es escalofriante. Se parece mucho a la magia, ¿no? Convengamos que si yo quiero decir que le voy a decir a la realidad qué tiene que hacer, para dónde ir y me va a obedecer, es magia. Se supone que la ciencia está opuesta a la magia, ya vemos que no. No solo que las bases de la ciencia, Descartes, Newton, Einstein, vienen de la magia, los tres estudiaban, recorrían y se interesaban en la magia abiertamente, sino que cuanto más avanzó la ciencia, más volvió a las raíces que son la magia. ¿Por qué? Porque tener que aceptar que la expectativa del observador genera el fenómeno no me diferencia de lo que la magia enseñó siempre, que es que finalmente tú generas eso que te crees que es realidad, pero como estás atrapado en un caos mental, no la reconoces cuando la ves. El bardo todo dice, reconocimiento es liberación.